Buen día, señores y señoritas. Y básicamente vamos a revisar algunos conceptos básicos acerca de la parte de estadística que necesito que ustedes tengan claros para efectos del curso de metrología e instrumentación. Para ello vamos a recordar algunas cosas que creo que son importantes, ¿verdad? Cuando uno tiene un conjunto de datos estadísticos, uno podría construir lo que se llama un histograma. ¿Qué es básicamente un histograma? Básicamente es un gráfico en el cual nosotros en el eje vertical podríamos graficar la frecuencia y aquí alguna variable de interés que podemos llamarla, por ejemplo, temperatura en grados Celsius, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Entonces uno aquí tendrá una escala y en la escala, por decir algo, podríamos tener aquí una temperatura de 20 grados Celsius, una de 21 grados Celsius, 22 grados Celsius y 23 grados Celsius. Dentro del histograma existen lo que se llaman clases. Las clases podrían ser, por ejemplo, valores que uno defina con base en el número de datos que uno disponga. Existen reglas como por ejemplo la regla de Sturges que te permite saber cuánto es el número de datos en función de la cantidad total de datos de la población. Entonces, por decirles algo, vamos a suponer para efectos de nuestro histograma que en un conjunto de datos usted tuvo 3 datos que estuvieron entre los 19,5 y los 20,5, es decir, una frecuencia aquí de 3 que estuvo básicamente hasta los 20 grados Celsius. Entre 20,5 y 21,5 vamos a suponer que usted tuvo una frecuencia de 6 datos. Que entre 21 y 22 usted tuviera, por ejemplo, 8. Y aquí realmente es así, ¿verdad? Porque es hasta 22,5. Y acá para hacerlo con una escala pues conveniente, desde 22,5 hasta 23,5, supongamos que volvemos a tener 6 datos. Todas las columnas deberían tener el mismo ancho, ¿verdad? No me quedan con el mismo ancho por un asunto ahí de precisión en mi dibujo, pero ustedes me entienden. De tal manera que el área o el tamaño que tenga cada una de estas columnas, pues va a depender de la frecuencia. Ahora, una de las cosas que uno puede ver en un histograma es si estos datos siguen alguna distribución de probabilidad específica. Por ejemplo, uno podría pensar, bueno, ¿seguirán una distribución normal? Acuérdense que una distribución normal es una distribución gaussiana que sigue de esta forma, ¿verdad? Una constante, que es 1, entre raíz de 2pi por sigma, por e a la x menos mu cuadrado entre 2 sigma cuadrado. La forma que sigue esta distribución, si ustedes grafican x, digamos, en este eje, y y en el de frecuencia, les va a dar una distribución de probabilidad que va a ser función de 2 parámetros. Este sigma, que se llama desviación estándar, y este mu, que se llama media. Entonces uno tal vez podría, a partir de la herramienta del histograma, poder determinar si el conjunto de datos obedecen esa forma. Más adelante en el capítulo 2 vamos a ver una prueba que se llama la prueba de bondad de ajuste, que nos permite a nosotros definir claramente con un parámetro que nosotros vamos a establecer que se llama el parámetro del estadístico chi cuadrado, si un conjunto de datos sigue o no una distribución normal. Muy bien. El segundo aspecto que quería comentarles un poco es lo siguiente. Existen una serie de parámetros que uno utiliza para poder caracterizar una distribución de probabilidad. Entonces vamos a hablar un poco de las distribuciones de probabilidad. Una distribución de probabilidad es la distribución normal. Existen otros tipos de distribuciones de probabilidad, pero la distribución normal es la más común porque muchos de los fenómenos que existen en la naturaleza se pueden modelar con una distribución normal.
La distribución normal básicamente está conformada por una curva gaussiana, donde en este punto central tenemos la media y acá hay dos puntos de inflexión. La distancia que hay entre estos puntos de inflexión, de la media a cada uno de estos puntos de inflexión, es la misma, es simétrica, y podemos decir que aquí hay un mu más sigma y un mu menos sigma, donde los valores del mu más sigma y mu menos sigma definen aquí un área. El área que se encierra entre estas dos desviaciones estándar que está acá corresponde a un 68.27% de todo el área que incluye la distribución normal. Una de las propiedades que tienen las distribuciones de probabilidad es que la curva que define una distribución de probabilidad abarca un área de 1, es decir, unitaria. Por ejemplo, en el caso de la distribución normal, ya les dije que la ecuación que define la distribución normal es esta. Esta constante que está aquí se llama constante de normalización, el 1 entre raíz de 2pi por sigma. Y básicamente esa constante me garantiza que si yo integro esta función desde menos infinito hasta más infinito, el área que yo voy a obtener va a ser 1, ¿verdad? El área que yo voy a obtener ahí va a ser un área de 1, que es una de las propiedades, es decir, de un 100% de probabilidad. Si yo esto lo integro desde el mu menos sigma hasta el mu más sigma, el área que yo abarco es de un 68,27%. Ahora, vale la pena pensar en lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en vez de alejarme mu más sigma y mu menos sigma, me alejo un mu menos 2 sigma y un mu más 2 sigma? Es decir, trato de abarcar un área mayor extendiéndome dos desviaciones estándar. El área que yo abarco va a ser mayor y va a ser de un 95.45% cuando usted trabaja con dos desviaciones estándar. Significa que si uno define una media y dos desviaciones estándar, la probabilidad de cobertura es de un 95,45%, pero si definimos solo la media con una desviación estándar, la probabilidad de cobertura va a ser de un 68,27%. Muy bien, yo podría extenderme incluso 3 desviaciones estándar y amplío la probabilidad de cobertura. En ese caso va a ser más del 99%, aproximadamente un 99,7%, y así sucesivamente yo puedo ampliar la probabilidad de cobertura. ¿Y qué ocurre? Cuando amplío la probabilidad de cobertura, se me amplía el intervalo donde se encuentran todos los valores probables y también aumento la probabilidad de cobertura. La distribución normal, por la forma que ella tiene, que es una campana gaussiana, es asintótica en los dos extremos, tanto en más infinito como en menos infinito. Entonces, en muchos modelos no es funcional tener una probabilidad de cobertura de un 100%. Por ejemplo, en metrología industrial, lo típico es que nosotros siempre reportemos las incertidumbres con una probabilidad de cobertura del 95.45%, que para el caso de una distribución normal corresponde a dos desviaciones estándar. Cuando usted tiene dos desviaciones estándar, decimos que el factor de cobertura es 2. Esto se llama factor de cobertura. El factor de cobertura, por decirlo así, es la cantidad de, o el número de desviaciones estándar que tenemos que alejarnos desde la media para abarcar una probabilidad de cobertura específica. Para caracterizar las distribuciones de probabilidad vamos a hacer uso de lo que se llaman de medidas de tendencia. Hay lo que se llaman medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas que me miden a mí, por decir así, un valor específico de la distribución de probabilidad que es importante. Esas medidas de tendencia central podrían ser, por ejemplo, la media, podría ser la mediana o podría ser la moda. ¿Qué es la media? Básicamente, la media tiene que ver con un valor esperado que usted tenga en una distribución de probabilidad.
¿La mediana a qué se refiere? Bueno, en una distribución de probabilidad, en una mediana, digamos que sea una distribución asimétrica, es básicamente el punto en el cual se encuentran el 50% de los valores de un lado y el 50% de los valores del otro lado. Este punto se llama media y se representa con mu sub e. Y la moda básicamente se refiere al valor más probable, que tiene que ver con el valor más alto, que no necesariamente coincide con la mediana. En el caso de una distribución normal, que es la que a nosotros nos interesa estudiar más, existe algo muy interesante. Es una distribución absolutamente asimétrica. Entonces, la media, que nosotros la vamos a representar con mu, queda aquí, ¿verdad? La mediana, que es mu sub e, y la moda, que es mu sub o, van a ser iguales y se van a encontrar ubicadas en el mismo punto. Esa es una de las propiedades que tiene la distribución normal. Como uno usualmente cuando tiene información asociada a una distribución de probabilidad, lo que tiene son datos, simplemente datos. No tenemos necesariamente la forma de una distribución. Uno lo que hace es que construye un histograma y a partir del histograma evalúa si el conjunto de datos se ajusta o no a una distribución de probabilidad. Ahora pensemos en lo siguiente, como básicamente la generación de la información, del conocimiento asociado a una distribución de probabilidad depende del muestreo, existen parámetros que se llaman los estimadores de ciertos estadísticos. Por ejemplo, tenemos un parámetro que se llama la media aritmética. La media aritmética básicamente es la sumatoria de todos los datos desde el primero hasta el último, ¿verdad? Llamémoslo x sub i hasta los n datos dividido entre la cantidad total de datos. La media aritmética es el mejor estimador de la media. ¿Qué quiere decir eso? Esto es muy importante. Que cuando n, el número de datos que yo tenga en la muestra, tiende a infinito, entonces el valor de la media aritmética tiende a la media de la distribución de probabilidad. Es decir, uno nunca va a conocer la media de la distribución de probabilidad porque la media, esta media de aquí, es un parámetro poblacional. Y para conocer la población necesitaríamos conocer el número total de datos que la conforman, que sería infinito. Entonces uno lo que hace es un muestreo con las limitaciones humanas que uno tenga, pero que ese muestreo sea representativo. Si el muestreo es suficientemente representativo, entonces esta media aritmética va a ser un buen estimador de lo que va a ser la media de la distribución de probabilidad. Existe otro que se llama, por ejemplo, la desviación estándar muestral. La desviación estándar muestral se define como la raíz cuadrada desde 1 hasta n del valor x sub i menos el x promedio al cuadrado entre n menos 1 y todo esto dentro de una raíz cuadrada. Entonces es una especie, digamos, de promedio geométrico de las diferencias con respecto a la media, pero en vez de ser dividido entre n, es dividido entre n menos 1, ¿verdad? ¿Qué permite? O sea, ¿por qué tenemos que dividir aquí entre n menos 1? Bueno, este n menos 1 es para que esto que tengamos acá sea un estimador insesgado. ¿Qué quiere decir que esto sea un estimador insesgado? Quiere decir que cuando n tiende a infinito, básicamente la desviación estándar va a tender, la desviación estándar muestral va a tender a la desviación estándar poblacional. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa importante. Resulta que la desviación estándar muestral es la que vamos a utilizar siempre como mejor estimador de desviación estándar, nunca la poblacional. Es decir, ustedes tienen que tener cuidado si sus calculadoras o programas con los que están haciendo el cálculo de la desviación estándar dividen entre n o entre n menos 1.
siempre aquí vamos a dividirlo entre n-1, que es básicamente la desviación estándar muestral. ¿Por qué vamos a hacerlo que entre n-1? Porque n-1 es el verdadero estimador insesgado de la desviación estándar muestral. Bueno, otros conceptos que son importantes acá comprender en el caso de las distribuciones de probabilidad son, por ejemplo, lo que tiene que ver con el rango intercuartil. Entonces, veámoslo así. Si yo tengo una distribución que es normal, esta distribución que es normal ahí, vamos a considerar que por acá va a estar la media. Que la media dijimos, bueno, va a ser igual que la desviación, perdón, que va a ser igual que la mediana y que la moda, ¿verdad? Entonces ahora, pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa si, así como en la media yo defino que el 50% de los datos quedan por encima y por debajo, por ser una mediana, ¿verdad? Una mediana que quedan por encima y por debajo, el 50% de los datos, yo defino un punto en el cual los datos que estén por debajo sean el 25% de los datos y el resto sean el 75% de los datos. Ese punto se llama el primer cuartil, Q1. Entonces, repito, en este punto va a estar el 25% de los datos. Ahora, yo puedo definir de la misma forma un punto en el cual el 25% de los datos más bien estén por encima de él, que se llama el tercer cuartil. De tal manera que el cuartil 2 más bien coincidiría con la mediana. Entonces, ¿qué es lo que uno llama rango intercuartil? Básicamente, el rango intercuartil es esta diferencia que existe entre los valores correspondientes a Q1 y Q3. A esto se le llama rango intercuartil. El rango intercuartil es un rango que básicamente mide la dispersión que nosotros tengamos en la distribución de probabilidad. Entonces, muchas veces ese es un parámetro que a nosotros nos interesa. Por eso es importante aprender a calcular bien los cuartiles. Cuando la distribución no tiene simetría, puede ser que los cuartiles no queden a la misma distancia de la media. Es decir, usted podría tener asimetrías en una distribución de probabilidad, es decir, que fuera así, ya no sería normal, o por el contrario, que fuera de esta forma. Entonces, dependiendo de la asimetría, ¿verdad? Si es positiva o negativa, entonces usted puede tener una diferencia entre los cuartiles. Entonces, por eso es muy importante analizar los cuartiles y ver la distancia que tengan con respecto a la media como parámetro para ver la simetría que tenga una distribución de probabilidad. Ahora, la distribución normal es simétrica, pero no todas las distribuciones que sean simétricas son normales. Hay otro tipo de distribuciones, como las distribuciones Weibull, por ejemplo, que no son distribuciones que sean normales a pesar de sí tener simetría. Las distribuciones de probabilidad en general tienen propiedades que es importante recordar. Y una de las propiedades que cualquiera de estas distribuciones debe tener es, y la repito, que el área bajo la curva de esta función de distribución de probabilidad siempre sea igual a 1. Es decir, el área que encierra cualquiera de ellas siempre tiene que ser unitaria. Lo cual implica que hay un 100% de probabilidad de poder encontrar un evento aleatorio dentro de esa función de probabilidad. Bueno, otro concepto que me interesa mucho que tengamos en cuenta aquí es lo que nosotros llamamos teorema del límite central. Existen muchos lugares, fuentes, libros donde usted puede buscar una definición precisa de lo que implica el teorema del límite central. Pero yo quiero dar más que una definición, una descripción de lo que nosotros tenemos que entender del teorema del límite central. Y para ello, permítanme explicarlo con este ejemplo. Supongamos que usted tiene una distribución de probabilidad, pero una distribución de probabilidad muy errática. Es decir, que ni siquiera necesariamente es unimodal. Es decir, que podría tener varias modas, etc. Podría ser una distribución de probabilidad, vean ustedes, algo como esto. Ni siquiera es asintótica,
Nada más que esta distribución de probabilidad va a cumplir que el área bajo la curva va a ser 1. Y usted en esa distribución de probabilidad definitivamente no es normal, está convencido de que no es normal, ¿verdad? Ahora supongamos que usted hace un muestreo, es decir, de todos los datos que conforman esa población usted hace un muestreo. Por decir algo, usted toma 4 datos aleatorios y va a llamarlos X1, X2, X3 y X4 y saca un primer promedio, llamémoslo el promedio 1. Y digamos, esos 4 datos pueden haber estado en cualquier lado de la probabilidad. Puede ser que el X1 le dio por aquí, ¿verdad? Puede ser que el X2 le dio por aquí, puede ser que el X3 sea este, en fin, puede ser que el X4 está aquí. Y entonces el promedio va a quedar en algún lado. Entonces, qué sé yo, el promedio puede que ande por aquí. Este es el primero de los promedios, llamémoslo X1 barra. Ahora supongamos que ese proceso usted lo repite con otra muestra. Entonces usted saca otra muestra diferente de 4 datos, X1, X2, X3, X4. Estos no son los mismos que los primeros y saca un segundo promedio y supongamos que este segundo promedio le quedó por aquí. Vamos a hacer eso n veces, es decir, usted va a sacar 4 datos, saca un tercer promedio, un cuarto promedio, etcétera, hasta sacar un número de promedio n mayúscula. Es decir, usted tiene una cantidad n de promedios. Y ahora piensen que nosotros vamos a tomar todos estos promedios que están acá, que son promedios que vienen, insisto, de una distribución que no es normal. Si nosotros tomamos todos esos promedios y graficamos, construimos un histograma con todos esos promedios, entonces imagínense que ustedes tienen aquí los promedios X1, X2, X3 hasta Xn, donde n es muy grande, y usted construye un histograma con todos esos promedios. ¿Qué creen que ocurre? ¿Qué creen que ocurre? Vamos a ver, conjeturemos un poco. Va a ocurrir algo que es raro, que no es evidente de buenas a primeras, y es que esos promedios van a seguir una distribución normal. Créanme o no. Es decir, el conjunto de los promedios de un muestreo aleatorio sigue una distribución normal a pesar de que los datos originales no siguen una distribución normal. Eso se llama teorema del límite central. Existen demostraciones del teorema del límite central en muchos lugares de todo el internet, pero sobre todo lo que me interesa es que ustedes se lleven, digamos, el sentimiento de lo que significa el teorema del límite central y sobre todo la promesa de que un muestreo aleatorio realizado muchas veces nos va a conllevar a que los datos sigan una distribución normal. Y por eso es que fenómenos que no siguen una distribución normal, cuando usted hace convoluciones de varias distribuciones de probabilidad, nosotros entonces vamos pensando que esa convolución de varias distribuciones de probabilidad que no sean normales nos conllevan siempre hacia una distribución normal.